Momento de hablar de economía, de finanzas. Vamos a recibir en BTV Noticias con algunas interrogantes a Federico Comesaña, nuestro querido periodista especializado en economía. ¿Cómo está, Fede? Bienvenido. Un placer. Hola, Fede. Muy Buen bien. mediodía para todos. Y en principio queríamos consultarte justamente cómo viene delineando el gobierno en base a estas líneas centrales económicas que está llevando adelante y tomando también como base el presupuesto que está en discusión en el Parlamento, este plan de ordenamiento de la economía. Bien. De los gastos públicos. Sí, veamos un poco la situación fiscal del Uruguay. Hoy Uruguay tiene un déficit fiscal de un 4,4% del PBI, esos son los últimos datos conocidos a septiembre. Cerró el año pasado con 4,1%, lo cual implica un déficit fiscal alto. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, que tenemos acá una gráfica desde 1990 en adelante, marcando el final de cada uno de los periodos de gobierno, lo que vemos es que hay un agravamiento de la situación fiscal, que después está toda la discusión de si está peor, mejor o si es distinto a gobiernos anteriores. Eso hoy no es tan relevante, lo que importa es de ahora en más. ¿Por qué? Porque Uruguay hoy puede pagar un 4% del PIB en déficit fiscal, en diferencia entre lo que entra y lo que sale, sí puede pagarlo, porque de hecho las últimas emisiones que hizo Uruguay de deuda pública este año las pagó a tasas récord bajas históricas. Claro. Es decir, los mercados le piden poca diferencia respecto a Estados Unidos, menos de un punto respecto a lo que paga Estados Unidos por su deuda, con lo cual los mercados ven que es seguro que Uruguay le va a pagar. Eso no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que si se mantiene este déficit fiscal, implica que se va a emitir más y más deuda constantemente, y eso va a llevar a que en algún momento la situación ya no sea del todo sostenible y los mercados empiecen a cobrar más por la deuda, y eso implica un efecto bola de nieve. Sí. Más caro financiar la deuda, más difícil acceder al crédito y por lo tanto más difícil financiar un déficit fiscal que hoy, como decíamos, no es un problema a atender urgentemente, pero sí hay que corregirlo en algún momento. El Ministerio de Economía agarra el guante y lo que dice es, está bien, lo vamos a corregir, pero ¿cuándo? Y acá tenemos en esta otra gráfica lo que proyecta el presupuesto nacional. ¿Qué proyecta? Que ese 4,1 de 2024 se va a convertir en 4,2 en 2025 y en 4,5 en 2026. Es decir, la situación fiscal en la primera parte del gobierno, en la primera mitad del gobierno, se agrava. No hay una corrección, sino por el contrario, sigue aumentando la brecha fiscal. Pero ¿cómo? Si no había un problema en materia fiscal. Bueno, lo que dice el gobierno es, sí, somos conscientes de ese problema, estamos de acuerdo en que tenemos que solucionarlo, pero eso lo vamos a dejar para la segunda mitad del gobierno. Claro. Cuando van a pasar de un déficit de 4,5 a un 3% allá en 2029. ¿Y cómo se prevé que eso se va a llegar a lograr, a alcanzar en estos 3-4 años que quedan? Bueno, ahí hay dos elementos. Uno, el gobierno dice, el crecimiento de la economía va a hacer que se licúen una parte de los gastos, entonces al medirlo en términos del PBI, es decir, dividido por un PBI más grande, se vuelve un numerito, un cociente un poquito más chico. Eso por un lado, crecimiento económico de la economía, que ahí lo que hay que confiar es que efectivamente Uruguay va a poder crecer a tasas que son un poco mayores a lo que venía creciendo, sobre todo en la última década. ¿Están los elementos dados para eso? ¿Uruguay va a poder atraer las inversiones que se requiere, acelerar el crecimiento económico? Bueno, ahí hay toda una discusión y algunos analistas son un poquito más pesimistas que el gobierno, pero observadores como el Fondo Monetario, por ejemplo, no solo le da la derecha al gobierno, sino que dice incluso puede llegar a crecer un poquito más que eso Uruguay. Claro. Entonces, ahí hay un elemento. Y el otro elemento tiene que ver con el aumento de los ingresos. Lo que dice el gobierno es, vamos a recaudar más. ¿Por qué? Porque dice, vamos a apuntalar la recaudación de DGI, siendo más eficientes, aumentando o reduciendo la evasión, eso por un lado, pero fundamentalmente agregando algún impuesto nuevo. Y ahí entra el impuesto mínimo global como el principal impulsor, digamos, de esta corrección fiscal de la segunda mitad del periodo de gobierno.
Y ahí hay un elemento importante en el sentido de que, y lo que dicen, sobre todo calificadoras de riesgo y el propio Fondo Monetario en su revisión del artículo 4, que es la visita que nos dan todos los años para decir más o menos cómo ven la cosa en cada uno de los países miembros, lo que dicen es, bueno, hay que tener cuidado de si efectivamente lo que el gobierno pretende recaudar con este impuesto, si efectivamente se va a terminar recaudando. Es decir, si no está siendo un poco optimista el gobierno en lo que espera recaudar con esto de que empresas que hoy, filiales de empresas de Europa y otros países desarrollados, que hoy tributan en sus casas matrices, en vez de tributar allá por sus actividades en Uruguay, pasen a tributar en Uruguay. Si efectivamente el gobierno va a poder capturar la totalidad de su universo de recaudación que pretende recaudar, o si le va a costar un poco más y hay algunas empresas que van a seguir recaudando afuera, buscando mecanismos para evitar esa recaudación, obviamente dentro de los márgenes que deja las legislaciones tributarias y más a nivel internacional. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Y después otro elemento que es fundamental, que un poco se llama la atención respecto a este plan del gobierno, es esto que vemos acá. Este es el déficit fiscal promedio que tuvieron todas las administraciones de gobierno desde el año 90 en adelante, en su primer año, el promedio en el segundo, el promedio en el tercero, en el cuarto y el quinto. Y lo que vemos acá es que esto es como una U invertida. Sí. En el sentido de que las administraciones empiezan bajando el déficit fiscal y después lo suben, hasta que el último año de gobierno siempre es el que tiene un déficit mayor, porque el ciclo político no se lleva muy bien con el ciclo fiscal, en el sentido de que sobre el final de las administraciones siempre hay una presión mayor para gastar más. Entonces, este gobierno pretende en el final de su gobierno reducir el déficit. Con lo cual va a hacerlo en el momento en el cual va a tener una mayor presión para al revés, aumentar el gasto público, porque dice, bueno, si recaudaste más, empecemos a atender las cosas que el electorado quiere y lo que le prometimos además al electorado. Entonces, y cuanto más además se vea dañada ante la opinión pública, porque bueno, hay un desgaste natural de toda gestión de gobierno, aun cuanto más se vea dañada la imagen de la gestión del gobierno, y más van a ser las presiones para seguir gastando. Con lo cual, el gobierno pretende hacer el ajuste en el momento en que le va a ser más complicado hacerlo, con condiciones que hoy entiende que son razonables, pero que están sujetas a un montón de riesgos, y por lo tanto, bueno, ahí hay una luz amarilla quizás, o verde amarillenta, para seguir mirando hacia adelante. Hoy los mercados confían en esto, porque nos prestan como si ese déficit fiscal no fuera un problema, con lo cual es un punto de partida muy, pero muy favorable, muy ventajoso. Ahora, no hay mucho margen y mucho para salirse de este libreto, y es un libreto difícil de interpretar. Fede, clarito, como siempre, y por hoy te agradecemos que de alguna forma aprendemos también un poco más de todo esto. Ha sido muy amable. Por favor, siempre. gracias a ustedes. Gracias, Fede, te esperamos.